Ya puedes empezar, ya está grabando. Gracias. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Antes que nada, mil disculpas por el inconveniente del día de ayer. Esperaría que ya no tuviéramos ese inconveniente. Pero bueno, el tema de ahora que vamos a abordar es la electrofisiología cardíaca y electrocardiograma. Este tema es un tema, digamos, básico en el sentido de que esto, primero, no necesariamente es un componente que tiene que manejar únicamente un médico, sino que un estudiante también de medicina. En esta ocasión voy a tratar de abordar los aspectos básicos de la electrofisiología, así como el electrocardiograma, y a la vez darles como unos pequeños tips de cómo poder leer un electrocardiograma. Algo importante también que en este tema vamos a ver más que todo un electrocardiograma normal, ya que para entender algo patológico tenemos que ver lo normal y posteriormente en otras presentaciones vamos a abordar algunas enfermedades de origen cardíaco. Bueno, para comenzar este tema vamos a ver un poquito de historia. El creador o uno de los fundadores de este dispositivo que se conoce como electrocardiograma fue Einthoven. Einthoven quizás muchos ya lo conocen. Este es un famoso, por así decirlo, fisiólogo de su tiempo, de donde en base a sus trabajos se le atribuyó el famoso triángulo Einthoven que lleva su nombre, así como una ley, que es la ley de Einthoven. Él decía que las corrientes eléctricas eran producidas por los latidos del corazón, pero no se podían medir con precisión, sin la colocación de electrodos directamente sobre el corazón. Es decir, el corazón, como muchos sabemos, genera impulsos eléctricos o impulsos nerviosos. Entonces, él lo que estuvo investigando era una manera de cómo se podía identificar, o mejor dicho, de poder ver o de visualizar de alguna forma cómo el corazón estaba trabajando. Entonces, esta imagen que tenemos acá, que está a mi lado derecho, este fue el primer electrocardiograma que se había creado. En este caso, este electrocardiograma tiene la peculiaridad de que, si ustedes se fijan, este era manejado por dos electroimanes y a la vez el paciente se sentaba sobre, valga la redundancia, en una silla, pero tenía la peculiaridad que tanto su brazo y su pierna izquierda estaban sobre una sustancia, en este caso se podría decir una sustancia salina, era agua con sal. ¿Para qué era esto? Lo que hacían era como crear un circuito con el paciente para poder producir la actividad eléctrica y poder reflejar esa actividad eléctrica del corazón en las ondas que conocemos, ya que este señor, además de eso, inventó gran parte de la terminología que se utiliza actualmente en electrocardiograma. Por ejemplo, las derivaciones que vamos a ver más adelante se le atribuyen a él, así como el triángulo de Einthoven, que fue asignado a su reconocimiento por las investigaciones que hizo gracias a este invento. Y también algo curioso de este aparato que se utilizaba en ese tiempo era de que tenía que ser operado por 5 personas, porque tenían que ver, primero, que el aparato funcionara, segundo, esto se registraba a través de un papel en donde el papel pintaba o imprimía de cierta forma el patrón de electrocardiograma que nosotros conocemos, o ese era el objetivo de que lo estaba imprimiendo. Otra persona tenía que ver que el paciente y la máquina estuvieran adecuadamente instalados para que no hubiera ningún error, así como también ver que los electroimanes no tuvieran ningún problema. Ya con el paso del tiempo, esto se fue perfeccionando hacia el electrocardiograma que tenemos hoy. Ahora, para entender un poco acerca del electrocardiograma, tenemos que saber o recordar que el corazón tiene un sistema de conducción que es único. En este caso, este sistema de conducción genera impulsos que son rítmicos, que nos permite producir una contracción rítmica del músculo cardíaco. Esta es una de las características que tenemos que tener en cuenta al momento tanto de ver un electrocardiograma como al momento que vamos a adentrarnos en sí a la anatomía del corazón y a su fisiología, que este tiene un ritmo o un patrón, mejor dicho, rítmico, es un patrón secuencial, que a su vez
Estos ritmos son conducidos de una manera rápida por todo el corazón, ya que tienen que tener una cierta velocidad tanto al momento que se inicia o se propaga el impulso nervioso desde su origen hasta la última porción del corazón para poder ejercer una contracción adecuada. Y hay que tener en cuenta que si este sistema se lesiona en las cardiopatías o en alguna patología del corazón, específicamente en una isquemia, que es isquemia, significa que un tejido, cualquier tejido de nuestro organismo, está privado tanto de oxígeno y de nutrientes, que esto es producido por alguna alteración en la circulación. Y que debido a esto, si nuestro corazón sufre alguna lesión, va a haber alguna alteración en el ritmo cardíaco o va a haber un ritmo anormal en cuanto a su propagación del impulso eléctrico. Como resultado, la contracción del corazón puede ser ya sea ineficiente, puede que sea una contracción con una fuerza menor de la que normalmente ocuparía para poder vencer la presión de la sangre que tiene que ser distribuida a todo el cuerpo. Y también hay que tomar en cuenta, aunque esto no esté acá, que este sistema de conducción no es retrógrado. Es decir, que este sigue una única dirección, es unidireccional, no se va por otras direcciones, sino que esta secuencia, como les mencioné anteriormente, tiene un patrón específico, no es retrógrado, es decir, no regresa a un punto de donde vino, sino que este sigue un solo curso, así como también genera un ritmo o un patrón rítmico en específico. Y este sistema de conducción está constituido principalmente por 5 tejidos especializados. El nodo sinauricular, que es conocido como el marcapasos biológico, porque este genera el impulso rítmico normal, es decir, los latidos que nuestro corazón hace de manera normal. Luego tenemos el nodo auriculoventricular, que este se encarga de retrasar los impulsos originados en las aurículas antes de penetrar a los ventrículos. Y esto es muy importante, ya que este pequeño retraso que se genera al momento de la conducción del impulso nervioso le permite al corazón, cuando la sangre que está en las aurículas, esta se desplace a los ventrículos, y ese retraso permite que se llenen por completo estas cavidades, ya que si no se llenan adecuadamente los ventrículos, esa sangre que tiene depositada en esas cavidades no se podría distribuir de una manera adecuada por nuestro cuerpo. Entonces, esta es la importancia de este nodo. Tenemos el haz de His, que este se compone en 2 ramas, en rama derecha y en la rama izquierda, que este conduce los impulsos de las aurículas hacia los ventrículos. Para finalizar, en las fibras de Purkinje, que conducen los impulsos nerviosos, los impulsos cardíacos por todo el tejido de los ventrículos. Si se dan cuenta, estos 5 tejidos especializados, así como se los he puesto en esta diapositiva, ese es el orden que deben de seguir de manera normal el impulso eléctrico del corazón. Primero va a pasar por el nodo sinauricular, donde se va a generar el impulso rítmico. Luego este va a viajar al nodo auriculoventricular, donde se da una breve pausa o el impulso se atrasa de una manera ligera para permitir el llenado de sangre de los ventrículos, y esta, cuando se encuentran llenos, pasan por el haz de His, donde pasa el impulso nervioso de las aurículas a los ventrículos para llegar a las fibras de Purkinje, para que esta al final permite que los ventrículos se contraigan y puedan distribuir la sangre a todo el cuerpo. Aquí tenemos este cuadro en donde podemos ver los 5 tejidos especializados, y a mi lado derecho tenemos la frecuencia que da cada uno. Lo que quiero que se den cuenta es que el nodo sinauricular tiene una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, y esta frecuencia es el rango que nosotros manejamos como un rango normal de cuántas veces late el corazón por minuto. Nosotros manejamos de 60 a 100 latidos por minuto como un parámetro normal. Y
¿Por qué es importante esto? Ya que si hubiera alguna lesión o una alteración en el nodo sinoauricular, esto lo que va a ocasionar es que una de las siguientes estructuras va a tomar su lugar. ¿Cómo así? Digamos, si el nodo sinoauricular se lesiona, la frecuencia ya no sería de 60 a 100 latidos por minuto, sino que tomaría en su lugar las células auriculares, que estas generan su impulso de 50 a 60 latidos por minuto. Entonces esto, si se lesiona nuestro marcapaso biológico, el otro tejido, en este caso las células auriculares que generan su propio impulso, estarían de cierta manera comandando el ritmo en el cual el corazón se contrae. Y esto, digamos que no es normal, o mejor dicho, no es lo adecuado, porque sabemos que en la frecuencia que late el corazón de manera normal nos permite poder llenar o perfundir todos los órganos. Entonces, aquí también cabe la importancia que cuando el nodo sinoauricular se encuentra dañado, lesionado o alterado, se le indican a este tipo de pacientes que tengan algún problema en este nodo la colocación de un marcapasos artificial. Este marcapasos cubre, digamos, la función del nodo sinoauricular. Por eso es que aquí abajo les puse que es importante saber que cuando el nodo sinoauricular falla, se puede iniciar el impulso nervioso a una velocidad más lenta por cualquiera de los otros tejidos especializados. Siendo más lenta, entre más abajo se encuentra el nicho. Es decir, si digamos, por ejemplo, si el nodo sinoauricular resultara dañado y también resultaran dañadas las células auriculares, el nodo auriculoventricular tomaría su lugar como un marcapaso. Y si este se lesiona, lo tomaría el haz de His y así sucesivamente. Entonces, esto es la importancia de conocer de que cada tejido especializado tiene su propia frecuencia, pero lo que permite que el nodo sinoauricular sea el marcapaso biológico o el que comande el ritmo normal del corazón es de que este nodo tiene una gran cantidad de canales de sodio que son de apertura por voltaje, son canales rápidos de sodio. Entonces, esto es lo que le permite al nodo sinoauricular generar el primer impulso o iniciar la contracción rítmica, que a su vez comanda este impulso a todas las demás estructuras y eso permite una frecuencia cardíaca y una contracción cardíaca normal. Ahora bien, ¿cómo se transmite este impulso nervioso? Yo anteriormente les mencioné que esto lleva un orden y si se dan cuenta aquí tenemos una imagen en donde tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Estos son los músculos papilares, los que están acá. Y lo vuelvo a mencionar. Como el nodo sinusal es el marcapaso biológico o el que inicia el impulso nervioso en el corazón, lo que va a hacer es transmitir su señal que viaja por las vías internodulares, llegando al nodo auriculoventricular, se da el ligero retraso que les mencioné anteriormente, porque cuando la sangre llega a la aurícula y ya pasó el impulso del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, perdón, las aurículas se contraen, permitiendo que se abran y permitan el llenado de la sangre hacia los ventrículos. Y en esa pequeña fracción, en esa pequeña pausa, se llenan los ventrículos y el impulso nervioso ya viaja por el haz auriculoventricular, en los cuales tenemos su rama, tanto la derecha como la rama izquierda, en donde pasan por todo el ventrículo y una vez llegado a esta parte junto con el haz de His, permiten la contracción ventricular y permiten que la sangre, tanto de la cavidad derecha como de la cavidad izquierda ventricular, pueda distribuir su sangre hacia los diferentes órganos. Recordando que el ventrículo derecho lleva sangre no oxigenada de la arteria pulmonar a los pulmones. Y en los pulmones se da el intercambio gaseoso a donde la sangre no oxigenada pasa a ser sangre oxigenada, viajando por
la vena pulmonar y de la vena pulmonar viajan a la aurícula izquierda. Luego de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y esta va a ascender hacia la, perdón, hacia la arteria aorta, que esta arteria es en donde empieza a distribuirse la sangre en los diferentes tejidos, así como también al corazón, gracias a unas arterias que se conocen como las arterias coronarias. Aquí tenemos la misma imagen, pero con la diferencia que aquí, si se dan cuenta, aquí hay el valor en milisegundos, en el cual pasa el impulso nervioso por todo el corazón. Si ustedes se fijan, el más rápido es el nodo sinoauricular. Posterior a eso, le sigue el nodo auriculoventricular con una diferencia de 0.3 milisegundos. En el haz de His, en la haz de His, perdón, si hay una diferencia de 0.3 segundos a 0.17. Luego de eso, al llegar a las fibras de Purkinje, tiene un tiempo de 0.18 a 0.22 milisegundos en que se tarda en propagar el impulso eléctrico. Por eso es la importancia de saber y de recordar que el nodo sinoauricular es el nodo que se le conoce como marcapaso biológico porque es el primero en enviar el impulso nervioso que inicia la conductividad eléctrica por todo el corazón. Y si este se lesionara, las células auriculares tomarían su lugar o el nodo auriculoventricular y alteraría tanto el tiempo en que aparece el impulso eléctrico cardíaco, a su vez afectando la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos esta secuencia de imágenes para que tengan como un panorama más amplio de cómo se distribuye. Primero empezando con la despolarización auricular, en donde el nodo sinoauricular envía su impulso nervioso, luego esta pasa por las células auriculares y por las células internodulares, propagando la despolarización de izquierda a derecha en las aurículas para ejercer su contracción. Posterior a eso, este impulso viaja al nodo auriculoventricular. Luego de eso, este impulso va a bajar por todos los ventrículos, despolarizando la región anteroseptal del miocardio ventricular. Luego de eso pasa por las fibras de Purkinje, despolarizando la mayor porción del miocardio ventricular de la superficie endocárdica hacia el epicardio, para terminar despolarizándose de una manera tardía la porción posterobasal del ventrículo izquierdo y del cono pulmonar. Es decir, que primero, de una manera secuencial, si vemos el corazón en sus distintas capas, primero lo que se despolariza es el miocardio. Luego de eso, el endocardio y por último el epicardio. Ya cuando está en el epicardio, despolariza la porción posterobasal del ventrículo izquierdo y del cono pulmonar y se repite nuevamente el ciclo que les acabo de describir. Este proceso, además de ser unidireccional, que lleva una misma dirección, que no es retrógrado, es secuencial, es un patrón que se repite a lo largo de nuestra vida. Si hay una alteración en alguno de estos pasos, nos puede hacer sospechar que el paciente tiene algún problema cardíaco. Y para eso nos basamos en el electrocardiograma. Algo que quiero dejar muy en claro es de que el electrocardiograma no nos va a dar el diagnóstico definitivo. Lo que nos va a dar un diagnóstico definitivo es una buena historia clínica que nosotros le hagamos al paciente y un buen examen físico, ya que muchos conocemos que el 85% del diagnóstico, y otros libros mencionan que el 90%, se lo da una buena historia clínica con un examen físico bien hecho. Y los exámenes, que en este caso el electrocardiograma, nos permiten corroborar que nuestro diagnóstico está en lo correcto o
nos está diciendo que es otro problema que tiene el paciente. Entonces, para comenzar, tenemos que saber qué es la electrocardiografía. Este es el registro de los impulsos eléctricos que se generan en el corazón. Ahora, para poder entender el comportamiento de las ondas que se registran en el papel, hay que saber que estos se reflejan a través de algo que se conoce como un vector. ¿Y qué es un vector? En física, el vector se define como aquella flecha que tiene dos componentes, dirección y magnitud. La dirección se lo da la cabeza de la flecha y la dirección se lo va a dar el cuerpo. Entonces, hay una ley en la cual dice que los vectores que se van a direcciones opuestas, como vemos en esta parte de la imagen, da una resta. Por eso es que ven que si a este vector le damos un valor de 2 y le ponemos otro con el mismo valor, pero en direcciones contrarias, nos va a dar un valor igual a 0. Por el contrario, si nosotros tenemos dos vectores que van por la misma dirección, como en este caso, vamos a ver que estos vectores se suman y nos va a dar un resultado de 4 si a estos vectores le damos un valor de 2. Pero lo que nos importa es que estos vectores también pueden formar ángulos. Si se dan cuenta, el electrocardiograma es una onda, es una línea continua que genera distintos ángulos que tienen una dirección ascendente o una dirección descendente. Entonces, cuando estos forman un ángulo entre sí, se suman o restan energía y cambian la dirección del flujo restante. Quiere decir esto, que si los vectores forman un ángulo, estos van a sumar la energía que estos producen. Si estos no forman un ángulo, sino que están en direcciones opuestas, o de otra forma, si las cabezas de la flecha no me forman un ángulo, sino que el cuerpo está diciendo que la energía puede restarse o sumarse, pero en nuestro caso, el electrocardiograma, si se fijan, es una línea continua que forma ángulos, que son ascendentes y descendentes. Entonces, lo que nos está diciendo esto es de que la línea del electrocardiograma es la representación de la suma de las energías y de la dirección que está tomando el impulso cardíaco. Esta a su vez lo registra en una gráfica que nos representa los vectores como el voltaje o la cantidad de energía que está fluyendo en un determinado tiempo. Por eso aquí, si se fijan, tenemos que es una gráfica de vectores o de voltaje versus tiempo, porque esto representa una gráfica del movimiento eléctrico del vector principal en un punto, ya sea en este caso del nodo sinoauricular, un electrodo o una derivación en función de tiempo. Es decir, nos está diciendo que el electrocardiograma nos va a decir cómo inicia y cómo termina el flujo eléctrico o el impulso cardíaco de principio a fin, y que este a su vez se va a estar repitiendo en un espacio o en un tiempo determinado, que eso no lo determina el papel del electrocardiograma, que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo me registra el electrocardiograma el vector resultante? En este caso es el impulso eléctrico cardíaco. Tenemos que tomar en cuenta que los electrodos, estos captan la energía de una manera indirecta del corazón. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan que los electrodos se colocan en diferentes partes del cuerpo, que lo vamos a ver más adelante, pero estos tienen contacto con la piel. Entonces lo que hacen de manera indirecta es registrar el impulso nervioso que está generando el corazón. Entonces, si nosotros ponemos un electrodo cerca del corazón o en el corazón, pueden resultar tres cosas. Número uno, que nos puede dar un impulso positivo, es decir, que el vector pase por el electrodo, pero cuando éste se aleja del electrodo nos va a registrar
una onda negativa, como ven acá. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el vector y vemos que este vector se aleja de este electrodo. Por lo tanto, cuando el impulso eléctrico que genera el corazón se aleja de este electrodo, nos va a generar una onda negativa, como esta. Ahora, si por el contrario vemos que el electrodo está detectando un impulso que va directamente hacia él, nos va a dar una onda positiva. Es decir, que al momento que el impulso nervioso pasa por debajo del electrodo o se acerca a un electrodo, este nos va a dar una onda positiva. Pero hay que tomar en cuenta esto que he marcado en negro. Cuando un electrodo está en medio del vector, el electrocardiógrafo lo registra como una deflexión positiva, ven acá, por la cantidad de energía que se dirige hacia el electrodo y como una onda negativa por la cantidad de energía que se aleja. Esto nos está indicando que los electrodos van a registrar el curso desde el momento que se acerca a uno de los electrodos que registra la actividad cardíaca, así como también la energía que se está alejando del mismo. Entonces, eso también nos da la característica o el característico trazo que genera el electrocardiograma. Ahora bien, ¿cuáles son las derivaciones? Las derivaciones son aquellas, por así decírselos, aquellos puntos que ponemos en las diferentes partes de nuestro cuerpo con el objetivo de poder identificar la actividad cardíaca. Quiero que esto lo asemejen como un estudio fotográfico. ¿Cómo así? Imaginamos que tenemos al corazón que le vamos a tomar una foto, pero se le queremos tomar a todo el corazón, es decir, no solamente el perfil frontal, sino que también su perfil derecho, su perfil izquierdo y su perfil posterior, la imagen tomada desde arriba y desde abajo. Entonces lo que se hace es utilizar distintas cámaras en distintas posiciones que nos permitan tomar diferentes imágenes y dándonos como un resultado una imagen tridimensional. Es decir, una imagen que podemos rotar 360 grados en donde podríamos ver todo el corazón. Entonces, cada derivación que vamos a ver es como una pequeña cámara que le toma al corazón una foto y que todas estas fotos que toman cada una de las derivaciones se juntan en una sola, en el cual se evidencia en un electrocardiograma. Entonces, estas derivaciones en total son 12, los cuales 6 son estándar y 6 son precordiales. Las 6 derivaciones que son estándar, estas se colocan en distintas partes, específicamente en las extremidades. Y las precordiales, estas se colocan en varios puntos específicos de la región torácica. De las 6 derivaciones estándar se dividen en 2 grupos, las unipolares y las bipolares. Las unipolares también se le conocen como derivaciones aumentadas. Estas son ABR, ABL, ABF. Las bipolares son derivación 1, derivación 2, derivación 3. Y las precordiales son aquellas que se conocen como B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y vamos a ver cada una de ellas. En el caso de las derivaciones estándar, estas analizan un plano frontal y nos informan acerca del vector si es derecho, izquierdo, superior o inferior, pero no visualizan lo anterior ni lo posterior. Dicho de otra forma, nos permiten ver el lado derecho y el lado izquierdo del corazón, así como la parte de arriba y la parte de abajo del corazón, pero no podemos visualizar la parte delantera ni la parte trasera. Eso es lo que nos quieren decir estas derivaciones. Perdón. Y estas, como les dije, se dividen en 2 grupos que vamos a ver en este momento. Las derivaciones unipolares, también conocidas como aumentadas. Ahora, ¿qué significa la A, la B y la R y las otras letras?
La A significa o se refiere a la palabra aumentada. La letra B a voltaje. La R, la L y la F se refieren al brazo derecho, al brazo izquierdo y al pie izquierdo o pierna, respectivamente, en inglés. Por eso la R es de right, la L es de left y la F es de foot o pie. Pero se sobreentiende que en el caso de la F se tiene que colocar en el pie izquierdo. Y estas registran el voltaje dependiendo de la extremidad en que se coloquen. Por ejemplo, el ABR se coloca en el brazo derecho del paciente. La ABL se coloca en el brazo izquierdo. Y la ABF se coloca en la pierna izquierda del paciente. Estas son las primeras 3 derivaciones que se le colocan al paciente. Más adelante vamos a ver una imagen en donde se vean todas las derivaciones juntas. Pero ahorita las vamos a ver por partes para tratar de comprender qué es lo que nos permiten ver cada una de ellas. Luego de eso tenemos las derivaciones bipolares. El término bipolar significa que el electrocardiograma se registra a partir de 2 electrodos que están localizados en lados diferentes del corazón. Es decir, estos van a registrar el impulso eléctrico en 2 puntos diferentes. Por eso es que la derivación 1 menciona que el terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo. O dicho de otra forma, estas de un plano imaginario se dibuja una línea que va del brazo derecho al brazo izquierdo, en donde el brazo derecho es negativo y el brazo izquierdo es positivo. Ahí tenemos la primera línea. La segunda línea, en este caso es la derivación 2, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y termina positivo a la pierna izquierda. Es decir, se forma una línea en el brazo derecho del paciente y que ésta desciende a la pierna izquierda del paciente. Y la última, que es la derivación 3, esta, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo y termina positivo en la pierna izquierda. Es decir, forma otra línea desde el brazo izquierdo del paciente hasta la pierna izquierda, dándonos como resultado esto, el famoso triángulo de Entowden. Si ustedes se fijan, esta línea que ven acá es la derivación 1. La que tenemos acá, del brazo derecho a la pierna izquierda, es la derivación 2. Y la última, que es del brazo izquierdo a la pierna izquierda del paciente, es la derivación 3. Y esto nos forma el famoso triángulo de Entowden, que este ilustra que los brazos y la pierna izquierda forman vértices de un triángulo que rodean al corazón. En otras palabras, este triángulo lo que nos permite es marcar un territorio, o dicho de otra forma, tener un contenedor donde tenemos al corazón y que en ese contenedor o en ese campo que se ha trazado se va a registrar el impulso eléctrico que éste genera, ya que como sabemos, el impulso eléctrico que genera dicho órgano no solamente se transmite al corazón, sino que éste viaja por todo el cuerpo, ya que sabemos que el corazón se encuentra en un medio líquido y sobre todo en un medio líquido que es altamente rico en sodio, que es el líquido extracelular, y que esto debido a sus componentes, este puede dispersar la carga eléctrica. Entonces el triángulo lo que permite a mí es delimitar o aislar, mejor dicho, esa actividad eléctrica en un punto. Y debido a esto, se da la famosa ley de Entowden, que dice, si en cualquier momento dado se conocen los potenciales eléctricos de cualquiera de las 3 derivaciones del electrocardiograma bipolares de las extremidades, se puede determinar matemáticamente la tercera simplemente sumando las 2 primeras. Por ejemplo, si vengo yo y yo digo que la derivación 1 me está dando una descarga eléctrica de 0.5 milivoltios y que la derivación 3 me está dando una carga eléctrica de 0.7 milivoltios, por una simple suma podemos determinar que la derivación 2
me va a dar un valor de 1.2 milivoltios. ¿Qué me está diciendo esto? Que las cargas eléctricas que me están generando las tres derivaciones están sincronizadas entre sí y que esto me permite, con esta sincronización que se está generando, poder registrar la actividad eléctrica del corazón en los diferentes planos que les dije anteriormente. Y si se dan cuenta, tenemos aquí las tres derivaciones, la derivación 1, la derivación 2, la derivación 3. Ya tenemos las tres derivaciones que son las derivaciones unipolares. Y también aquí tenemos las derivaciones bipolares, que son, si este es mi lado derecho, este sería, perdón, este es mi lado derecho, sería mi ABR, ABL y ABF. Entonces, por eso, por la distribución que tenemos en la colocación de los diferentes electrodos de estas derivaciones, podemos ver el plano superior, el plano inferior, lado derecho y lado izquierdo del corazón. Pero aún nos falta saber cómo podemos ver la parte anterior o posterior, o la parte delantera y la parte trasera de dicho órgano. Entonces, para eso están las derivaciones precordiales o las derivaciones del tórax. Como dice acá, nos informan el comportamiento del vector en sentido anterior o posterior, tanto el lado derecho y el lado izquierdo, pero no pueden ver el lado superior ni el inferior. Dicho de otra forma, estas me permiten ver la parte delantera, la parte trasera, parte derecha y parte izquierda del corazón, pero no la parte de arriba ni la parte de abajo. Entonces, estas derivaciones se colocan en distintas partes del tórax que vamos a ver más adelante, y cada derivación de este grupo tiene la característica de registrar el potencial eléctrico de la musculatura cardíaca que está debajo del electrodo. Es decir, solo registran una pequeña porción de la conductividad eléctrica dividido en diferentes partes. Y ojo con esto, las alteraciones relativamente pequeñas de los ventrículos, particularmente de la pared anterior, pueden producir grandes alteraciones electrocardiográficas. Por ejemplo, en un paciente que tenga un infarto y digamos que la lesión o el infarto se encuentra en una porción del ventrículo izquierdo, dependiendo de en cuál derivación coloquemos en el tórax del paciente, en el electrocardiograma vamos a ver una alteración en esa derivación. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que esto nos va a permitir ver de una manera más detallada qué parte del corazón se encuentra dañado y qué otras partes se encuentran inalterables o se encuentran normales. Y aquí tenemos las derivaciones precordiales, que estas son 6. Ustedes, si se fijan en esta imagen, tenemos el esternón, la línea media clavicular, que esta la podemos trazar de manera imaginaria, aproximadamente de la mitad de la clavícula, y que esta parte en dos de manera imaginaria el pezón. Posterior a eso tenemos la línea axilar anterior y la línea axilar media. Entonces, teniendo referencia a esto, sabemos que la colocación de la derivación B1, esta se va a colocar en el cuarto espacio intercostal en el borde external derecho. La derivación 2 se va a colocar a nivel del mismo espacio intercostal, pero en el borde external izquierdo. Aquí se fijan que aquí hay un cambio de orden, porque primero se coloca la derivación B4 y no la derivación B3. ¿Por qué? Porque la derivación B4, esta se coloca en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Es decir, nosotros localizamos el quinto espacio intercostal y trazando una línea imaginaria, identificamos la línea media clavicular y en ese espacio intercostal, pues en el quinto, colocamos la derivación B4. Luego de colocar la derivación B4, colocamos la B3, que esta va entre la B2, que está acá, y la B4.
que es esta. Y aquí se coloca la derivación 3. Luego de eso colocamos la derivación 5, que este va en el mismo plano horizontal que va a B4, pero va a la línea axilar anterior. Y la derivación 6 va en el mismo plano que en la B4, es decir, va al mismo nivel, pero se va a colocar en la línea media axilar. Ahora, algo muy importante. Estos electrodos de estas derivaciones se tienen que colocar en los espacios intercostales. No se tienen que colocar directamente en el hueso, porque si lo colocamos de manera errónea en la costilla del paciente, esta no me va a registrar ningún impulso eléctrico, porque va a haber un obstáculo que no me va a permitir registrar la actividad eléctrica de esa porción del corazón que estoy evaluando. Y me puede generar un error en el cual se puede manifestar que el electrocardiograma no lo leyó. Es de tener mucho cuidado con eso, ya que si colocamos de una manera errónea cualquiera de las derivaciones, el electrocardiograma no nos va a salir bien. Por eso es la importancia de saber cómo se colocan cada una. Y aquí tenemos esas dos imágenes, estas que les enseñé anteriormente, en donde tenemos la derivación 1, la derivación 2, derivación 3, ABR, ABL y ABF. Y en esta imagen, si se fijan, yo quiero que se enfoquen principalmente en esto, en donde aquí están colocadas cada una de las derivaciones, que es como si se las estuviéramos colocando a este mismo paciente en las mismas regiones. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando colocamos todas las derivaciones, ya podemos ver el corazón de una manera tridimensional. En el electrocardiograma podemos ver las diferentes estructuras del corazón. Aquí tenemos esta imagen. Por eso les dije anteriormente, estas son las derivaciones estándar de las 6 que hemos hablado. Si se fijan, aquí vemos la imagen del corazón y esta área señalada es la sección o es la zona que registran estas derivaciones, dándonos a entender que ABR nos va a identificar la aurícula derecha, ABL, la aurícula izquierda, derivación 2 nos puede identificar entre la válvula tricuspidia, ABF, el ventrículo izquierdo, derivación 3, la porción inferior del ventrículo izquierdo, derivación 1, parte del ventrículo derecho, y en este caso estamos viendo que las derivaciones precordiales, estas nos van a dar una visión tanto anterior como posterior del corazón, en donde tanto la derivación 1 como la derivación 6 nos van a registrar prácticamente cada una de los ventrículos, principalmente. Ahora, cuando colocamos todas las derivaciones, pasamos de esto, es decir, como les comenté anteriormente, que todo el corazón genera un impulso nervioso que estimula a todas las células de una manera en general, y colocando las derivaciones de manera correcta, hemos tenido esto, una imagen tridimensional de todo el corazón, en donde si ustedes ven, cada cámara que ven aquí es una derivación que hemos colocado en el paciente, como estas que están acá. Y como les dije anteriormente, cada una de las derivaciones que les expliqué es como una pequeña cámara en donde toma una foto de una porción del corazón y esta nos visualiza en una imagen completa con el electrocardiograma. Y aquí tienen una imagen en donde podemos ver qué parte del corazón visualiza cada una de las derivaciones. Por ejemplo, la pared septal o el ápex del corazón me lo va a visualizar o me lo va a indicar la derivación precordial B1 y B2. La pared anterior del corazón
me la va a dar tanto la derivación B3 y B4. La pared lateral nos la va a visualizar tanto la derivación 1, la derivación ABL y las derivaciones B5 y B6. La derivación 2, la derivación 3 y ABF nos va a señalar la pared inferior. Y aquí tienen una imagen del corazón y de qué es lo que registra cada una de las derivaciones. Entonces, por eso es cuando muchos de ustedes que han ido a hospitales o ya han hecho sus prácticas anteriormente, antes de la pandemia, ustedes veían que a veces cuando leían un electrocardiograma decían, ah, no, es que en la derivación, ¿qué? Digamos, en la derivación B1 y B2 está infartado. Entonces nosotros nos quedamos qué están diciendo o a qué se refieren. Entonces con esto podemos ya entender que la pared septal, es esta porción de acá, o el ápex, aproximadamente el ápex del corazón, se encuentra un daño o una lesión y que esto puede alterar el patrón normal de un electrocardiograma. Ahora, algo que hay que recordar o de comprender es el papel del electrocardiograma. El papel del electrocardiograma, muchos quizás yo lo han visto, quizás otros no, pero este papel tiene una peculiaridad, que dentro de este papel hay una serie de cuadrados grandes, que son estos de acá, y que dentro de cada cuadrado existen 5 cuadrados pequeños que llenan todo el espacio. ¿Y esto qué nos quiere dar a entender? Cada cuadro pequeño, que son estos de acá, tiene la medida de 1 milímetro. Esto en segundos equivale a 0.04 segundos. Es decir, que 1 milímetro o que un cuadrado pequeño tiene el valor en cuanto al tiempo de 0.04 segundos. Entonces, 5 cuadros pequeños, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, tiene el valor de 0.20 segundos. Es decir, si yo sé que un cuadrado pequeño mide 1 milímetro y que esto equivale a 0.04 segundos, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de cuadros pequeños. Por eso, si ustedes hacen el cálculo de 0.4 por 5, me da un total de 0.20. Es decir, que un cuadrado grande, ya sea en dirección horizontal o en dirección vertical, equivale a 0.20 segundos. Y como ya sabemos esto, si contamos 3 cuadrados acá, 3 cuadrados grandes, sabemos que aquí hay 0.60 segundos. Y si a estos 3 cuadros yo le agrego otro cuadro grande, aquí tenemos 0.80 segundos. Y si sumamos 5 cuadrados grandes, me da el total de 1 segundo. Por eso, si ustedes ven acá que la velocidad del papel o la velocidad que el papel pasa al momento que se imprime el electrocardiograma tiene la velocidad de 25 milímetros por segundo. Es decir, que estos 25 milímetros, utilizando el método que les expliqué, tenemos que su velocidad es de 1 segundo. Es decir, que cuando se imprime el electrocardiograma y genera las diferentes ondas que las vamos a ver más adelante, esas tienen una velocidad de 1 segundo aproximadamente. Ahora, ¿cuál es la característica de un electrocardiograma normal? Esto me lo va a dar las diferentes ondas que muchos conocemos, que son 3. La onda P, una que se le conoce como el complejo QRS y la onda T.
Ahora, la onda P, esta es producida por los potenciales eléctricos que se generan al despolarizar las aurículas antes de su contracción. El complejo QRS, este registra los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción. Y la última, la onda T, esta es producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan de su estado de despolarización. Es decir, que tenemos dos ondas que nos indican la despolarización, que son la onda P y la onda QRS, y la onda T es la única onda que nos va a registrar su despolarización. ¿Por qué nos importa esto? Si hay una alteración en la onda P, esto nos quiere decir que, uno, puede haber una despolarización tardía de las aurículas o una despolarización precoz o temprana de las aurículas que no es normal. Entonces la onda P nos va a indicar el estado de las aurículas. El complejo QRS nos va a indicar el estado de los ventrículos. Si estos se despolarizan antes del tiempo normal que deben despolarizarse, o si se despolarizan un tiempo más prolongado de lo normal. Y la onda T, esta nos va a indicar si los ventrículos se recuperan de una manera rápida, más rápida de lo normal, o de una manera más tardada. Esto lo que nos va a indicar es si hay algún defecto en la contracción del corazón o de su relajación, tomando en cuenta que tanto la onda P como el complejo QRS nos van a dar una indicación o una, ¿cómo les podría explicar? Nos podrían dar como una señal de alguna alteración en el momento que se contraen, y la onda T nos va a indicar una alteración al momento de su relajación. Ahora, el electrocardiograma tiene segmentos e intervalos. Aquí tienen esta imagen. Tenemos la onda P. Si se fijan, en este caso, como les dije anteriormente, nos indica el estado de las aurículas. El complejo QRS, que nos indica el estado de los ventrículos al momento de su contracción también, pero la onda T nos va a indicar el momento en que éstas se relajan o se recuperan de la despolarización. Y este electrocardiograma, si ustedes se fijan, además de las ondas, existe algo que se conoce como segmentos o intervalos. En este caso, son 4. Es decir, son 2 intervalos y 2 segmentos, en el cual quiero que tomen en cuenta que los intervalos, de manera general, es el periodo de tiempo que transcurre el inicio de una onda hacia la otra. Y el segmento, de manera general, es el espacio en donde no hay una despolarización de las células cardíacas, es decir, es una línea plana. Por eso ustedes ven acá que el intervalo, si ustedes se fijan, es de un punto a otro durante la contracción, y los segmentos, como este que tenemos acá, que es el ST, este, si se fijan, es plano. Aquí no hay un registro del impulso eléctrico, pero no quiere decir que es anormal. Aquí lo que nos está indicando es el periodo de reposo momentáneo que está teniendo el corazón para seguir la contracción. Sabiendo esto, tenemos el intervalo PR, que es el periodo que transcurre desde el inicio de la onda P hasta el inicio del segmento QRS. Su duración normal son de 120 a 200 milisegundos. El segmento PR es la última porción del intervalo, donde no se evidencia voltaje debido a que las células musculares auriculares están despolarizadas. Es decir, el potencial de acción se está dando a nivel de las aurículas, pero en los ventrículos aún no se ha dado, aún están en reposo. Luego de eso, de manera secuencial, tenemos el complejo QRS, que tiene una duración en tiempo de 60 a 100 milisegundos. ¿Sí? Perdón, sí, de 60 a 100 milisegundos. Luego de eso tenemos el intervalo QT,
que esta es la duración de la despolarización de los miocitos ventriculares y así el periodo de la sístole ventricular, es decir, el periodo de contracción del corazón, y que este tiene una duración menor de 380 milisegundos, que esto equivale a 60 latidos por minuto. Y la última, que es el segmento ST, es cuando las células auriculares ya están en su fase de reposo, mientras que las células ventriculares están en fase de meseta de sus potenciales de acción. Es decir, como ustedes saben, el corazón, si lo vemos de una manera de un potencial de acción, tiene fases. La fase de meseta es aquella fase en donde las células ventriculares están cerrando sus canales de sodio de apertura rápida y se abren los canales de sodio y calcio de apertura lenta. Lo que me permite esto es, primero, que se está dando el potencial de acción en las células ventriculares, pero con el ingreso del calcio de estas células me está dando la contracción. Entonces, en la fase de meseta, en cualquiera de las células cardíacas, tienen que saber que en esa fase es en la fase que se da la contracción. Y en las demás fases, que son la fase 1, la fase 3 y la fase 4, esas son fases. La fase 1 es de despolarización, la fase 2 es la fase de meseta, la fase 3 es de repolarización y la fase 4 en reposo. Y bueno, aquí tenemos la imagen de un electrocardiograma normal, en donde tenemos, como les dije anteriormente, la onda P, que me va a dar el registro de las aurículas. Cabe destacar que son de las dos aurículas, ya lo vamos a ver más adelante. El complejo QRS con la onda T nos va a indicar la actividad ventricular. Si se fijan, acá tenemos la imagen, aquí me está señalando que el complejo QRS y la onda T está indicando el estado de los ventrículos. Y si se fijan, este cuadro de acá es el papel del electrocardiograma que les enseñé anteriormente, en donde las líneas verticales me están registrando la cantidad de milivoltios, en donde cada cuadro grande equivale a 0.5 milivoltios. Entonces, y la línea horizontal me está determinando el tiempo en segundos. Ahora, como si ustedes se fijan, el electrocardiograma, a pesar que me está generando las distintas ondas, me está generando una línea plana en diferentes periodos. Esta línea se le conoce como línea base. Esta línea base, dependiendo, como les dije anteriormente, la formación de los ángulos que esta va a generar, me va a indicar si el ángulo que se forma por encima de la línea base es una onda positiva, y si esta onda, por ejemplo acá, la S, que se está formando un ángulo debajo de la línea base, es una onda negativa. Entonces aquí están viendo una porción del electrocardiograma en donde estamos registrando la actividad del corazón. Ahora, en cuanto a la morfología de las ondas, lo que les dije anteriormente. Si un cuadro pequeño o 1 milímetro equivale a 0.04 segundos, entonces 2 milímetros o 2 cuadritos pequeños me van a generar me van a dar un total de 0.08 segundos. Y así puedo estar multiplicando los diferentes milímetros por el tiempo. Es decir, si tomo como base 0.04 segundos, es como que yo diga 0.04 por 1, 1. 0.04 por 2, 0.028. 0.04 por 3, 0.12 segundos. Y así sucesivamente. Hasta llegar a 25 milímetros, que esto equivale a 25 cuadritos pequeños o 5 cuadros grandes,
en donde si yo sigo esto mismo, en donde pongo 0.04 por 25, me da el total de 1, en este caso de un segundo completo. Y aquí podemos ver un electrocardiograma en donde podemos identificar las diferentes porciones del corazón. Si ustedes se fijan, aquí tenemos las diferentes derivaciones y aquí tenemos una que se conoce como la tira de ritmo. La tira de ritmo es aquel trazo grande o aquel trazo largo que nos saca el electrocardiograma. Con este trazo podemos determinar de una manera simple, a través de una técnica que más adelante se la voy a explicar, el ritmo cardíaco. Entonces, por eso se le conoce como tira de ritmo. Les repito, es aquella tira que es larga, que nos permite ver el ritmo. Si ustedes, que es esta de acá, esta misma. Entonces, si ustedes se fijan, cada derivación me está diciendo qué porción del corazón estoy viendo. Como la imagen que les enseñé anteriormente, pero aquí estamos viendo las ondas que generan. Este es un electrocardiograma normal. Quiero que se fijen en algo. Que la derivación ABR, la derivación P1, aquí le dicen C1, pero en nuestro caso es derivación P1, y la derivación B2 está formando ondas negativas. ¿Y por qué me está generando ondas negativas? Si ustedes se fijan, ABR, la derivación 1 y la derivación B2, estas están captando el impulso eléctrico de las aurículas. Es decir, como les mencioné al principio, el nodo sinauricular es el primero que inicia el impulso cardíaco y es el más rápido. Entonces, como es muy rápido este impulso, los electrodos del electrocardiograma colocados en estas derivaciones registran la cantidad de energía que se aleja del electrodo. Por consiguiente, las ondas que me van generando estas tres son negativas. A diferencia de la derivación 1, la derivación 2, la derivación 3, la derivación ABL, ABF, la derivación B3, la derivación B4, la derivación B5 y la derivación B6 son positivas porque estas están registrando el impulso eléctrico que recorre los ventrículos, es decir, la energía que se está aproximando a los electrodos, y es por eso que me están generando ondas positivas, así como también el trazo de ritmo o el trazo largo. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos de una manera adecuada los electrodos, nos puede ocurrir algo bien curioso que se lo voy a adelantar ahorita. Si vengo yo, se lo pongo al paciente los electrodos como se los expliqué, pero mi ABR me sale con las ondas positivas, pueden pasar dos cosas. Número uno, que yo he colocado mal ese electrodo. O número dos, que el paciente tenga algo conocido como dextrocardia. Es decir, que su corazón, que normalmente el ápex se encuentra en el lado izquierdo, por la anomalía que presenta, el corazón, la punta se encuentra desviada al lado derecho. Entonces esto se hace al revés, en donde ABR me sale positiva, pero solo esos dos escenarios me puede dar eso. De lo contrario, todo paciente que yo le coloque bien esas derivaciones, ABR me tiene que salir negativa, tanto B1 y B2. Todas las demás me tienen que salir positivas. Ahora, si ustedes se fijan, este complejo se le conoce así porque es una secuencia de ondas que, si ustedes se fijan, es continua, no es interrumpida, como en el caso de la onda P y la onda T, que esta es una única onda y que después de esa me genera una línea plana o la línea base, y el complejo QRS no, sino que es una secuencia de ondas en donde la onda Q
y la onda S me dan una onda negativa y la onda R, perdón, sí, la onda R me está dando una onda positiva. Y ustedes me pueden decir, entonces, ¿esto es o no es normal? Y si es normal, como les dije anteriormente, este complejo está registrando básicamente la actividad ventricular y los electrodos captan el momento en el cual esta onda o las células están en estado de repolarización, despolarización, contracción, despolarización nuevamente y estado de reposo. Es una onda continua. Por eso dice acá que la primera deflexión negativa se denomina onda Q, que se encuentra por debajo de la línea base. Y la primera deflexión positiva se llama onda R, que esta es la onda positiva que se encuentra por encima de la línea base. Y la siguiente, que es otra deflexión negativa, después de la onda R, se le conoce como onda S. Estas tres reglas se aplican a todas las derivaciones, con excepción de ABR. Por lo mismo, si ustedes se fijan acá, ABR es la única que no me va a generar ondas, en este caso Q y S, solo me genera una onda negativa. Y ahí todas las demás, aunque son pequeñas, me generan diferentes complejos QRS. Ahora, vamos a hablar de la onda R. La progresión normal de la onda R es a medida que avanza en dirección del ventrículo izquierdo eléctricamente predominante, la onda R tiende a ser relativamente más grande y la onda R relativamente más pequeña. Es decir, como les mencioné, que las derivaciones registran la actividad ventricular, cada derivación me va de identificar una onda R más pequeña, pero conforme progreso en las derivaciones de manera ascendente, la onda R va creciendo. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, el impulso eléctrico que capta cada electrodo es tan rápido que muchos electrodos van a captar la energía que se sale, o la energía, perdón, sí, la energía que está saliendo del electrodo. Y los electrodos que se encuentran más distantes, estos me van a detectar la energía que está ingresando en estos mismos. Por eso es que esta onda R va ascendiendo. Y tienen que recordar que la B3 y la B4 es conocida como una zona de transición. Es decir, que relativamente la relación de la onda R y la onda S es igual a 1, o de una manera, digamos, de una manera geométrica, me forman una línea casi de manera recta. Si ustedes se fijan acá, hay una alineación. Por ejemplo, acá se visualiza más en este complejo, en la derivación B4, en donde tanto la onda R como la onda S se encuentran perfectamente alineadas. Y si se fijan en las demás, hay una ligera inclinación de la onda R haciendo que ésta se desplace un poco. Por eso es que se dice que esta relación de la R y S es igual a 1, que generalmente se da en la derivación precordial B3 y B4, que se conoce como zona de transición. Ahora, ya viendo los aspectos básicos del electrocardiograma, los aspectos básicos de la electrofisiología, vamos a tocar esto que se conoce como la interpretación sistemática del electrocardiograma. Ahora, solo quiero dejar en claro que esta parte es muy compleja. Entonces, ahorita mi intención es enseñarles, los conceptos básicos o lo básico que uno tiene que saber del electrocardiograma, de cómo saber lo normal. Porque si yo conozco lo normal, voy a poder identificar lo anormal más adelante. O si ustedes cuando lean o se metan a una clase o un video de alguna alteración del corazón o de alguna patología cardíaca, ustedes se van a dar cuenta que el electrocardiograma
cambia radicalmente. Entonces ahorita mi intención es enseñarles lo normal. Y vamos a empezar primero en buscar la estandarización y la derivación ABR. Ahora, la marca de estandarización es esta de acá. Ustedes se fijan cuando ustedes sacan un electrocardiograma, al final del trazo o al principio del trazo, cuando se termina de imprimir, forma un pequeño rectángulo incompleto, que es este de acá. Es una marca de estandarización. Es decir, que esto me está indicando que el electrocardiograma se encuentra, digamos, calibrado. En donde esto se evidencia más que todo en el extremo de cada tira larga del electrocardiograma o en la tira de ritmo, en donde tiene una altura de 10 milímetros y su anchura es de 5 milímetros. O dicho de otra forma, si sé que que 1 milímetro equivale a 0.04 segundos, si yo multiplico 0.04 por 5, decimos que la anchura tiene un valor de 0.20 segundos. En cuanto a su altura, tiene un valor de 0.4 segundos, si lo vemos en cuestión de tiempo. Y también hay que ver primero que las ondas de ABR deben de estar invertidas, es decir, que la onda tiene que indicarme que es una deflexión negativa, por lo que le expliqué anteriormente. Esto es lo que permite ver es si he tomado bien un electrocardiograma o si el paciente presenta lo que se conoce como dextrocardia, en donde les dije que el corazón está al revés, es decir, por lo general el corazón se encuentra en sentido izquierdo, donde el ápex o la punta del corazón apunta hacia el lado izquierdo, pero en estos pacientes está al revés, donde apunta el ápex al lado derecho y el electrocardiograma cambia radicalmente. Entonces, esta es la importancia de buscar tanto la estandarización como identificar a ABR que se encuentre de manera normal. Número 2, identificar la frecuencia. La frecuencia, esta la vamos a identificar en la tira de ritmo. Esta técnica más que todo se utiliza en emergencias. Por ejemplo, si nos llega un paciente que tiene algún problema del corazón o está llegando por un infarto agudo del miocardio o una isquemia coronaria aguda, como se le conoce actualmente, y tiene un electrocardiograma, y está entrando en un en un episodio de infarto, lo tengo que manejar rápido. Entonces, como es un manejo que tiene que ser rápido, yo no me da tiempo de examinar al paciente. Entonces, yo veo la tira larga y con esta técnica yo puedo determinar cuánto tiene de manera relativa de frecuencia cardíaca o de cuántos latidos está dando en el corazón por minuto. Si nosotros sabemos que un cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos y 5 cuadros pequeños o un cuadro grande me equivale a 0.20 segundos, sé que en un segundo van a haber 25 cuadros pequeños o 5 cuadros grandes. Por lo tanto, si yo tomo los 25 cuadros pequeños y lo multiplico por 60, me va a dar un total de 1500 cuadros pequeños. O dicho de otra forma, si yo vengo y multiplico 5 por 60, me da 300 cuadros grandes. Por ejemplo, vaya, sabiendo esto, vengo yo y si multiplico, permítanme, vengo yo y sé que 1500 cuadros pequeños o 300 cuadros grandes me va a dar mi ritmo regular. Entonces, yo lo que tengo que hacer es dividir los 1500 entre los intervalos que hay una R y R. Por ejemplo, si yo sé, en este caso,
Si yo veo y tomo los 1500 cuadros pequeños y yo empiezo a contar la distancia que hay entre dos ondas R o la cantidad de cuadros pequeños que hay entre dos ondas R, vengo yo y las cuento. Y tenemos 5 cuadros pequeños, hasta otros 5 cuadros pequeños son 10. Y le sumo los otros 5 a donde termina la otra onda R, que me dan 15. Entonces vengo yo y puedo dividir 1500, que es mi número estándar, y lo divido entre el número de cuadritos pequeños que hay entre dos ondas R en una tira larga, me va a dar un total de 100. Esto me va a equivaler a 100 latidos por minuto. O de otra forma más abreviada, es contar los cuadros grandes que hay entre dos ondas R, que en este caso son 3, y vengo yo y ocupo 300, que es mi número estándar, y lo divido entre los números de cuadros grandes, que me va a dar un total de 100. O dicho de otra forma, digamos que me viene un paciente de emergencias, un paciente tiene un ataque al corazón, me dan a mí el electrocardiograma y me dicen, vaya, quiero que me digas cuánto tiene de frecuencia cardíaca viendo la tira de ritmo. Vengo yo, 300, 150 y 100. Ahora, si digamos que esta onda R estuviera acá, iría 300, 150, 100, 75. Entonces, esta es la forma en la cual yo de una manera rápida puedo identificar la frecuencia cardíaca del paciente utilizando esta técnica, en donde yo puedo utilizar 300 o 1500, aunque yo personalmente prefiero que se utilice 300 porque aquí solo cuento los cuadros grandes y no los cuadros pequeños, en donde divido 300 entre el número de cuadros que hay en una distancia entre una onda R entre otra onda R. Recalcando, esto únicamente lo puedo hacer con la tira larga o la tira de ritmo, por eso se le conoce como tira de ritmo. No lo puedo hacer con las derivaciones porque si ustedes se fijaron en la imagen del electrocardiograma que les enseñé, esos trazos no son regulares, son diferentes, porque es el registro que me está dando cada electrodo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si mi ritmo de este paciente fuera irregular? Es decir, que la distancia entre las ondas R no fueran las mismas. Vengo yo y lo que puedo hacer es contar el número de ondas R en 30 cuadros grandes, es decir, en 6 segundos. Y puedo multiplicar ese número por 10. Por ejemplo, si ustedes se fijan, este electrocardiograma, el ritmo es irregular, o sea, no tiene un patrón ordenado. Entonces, vengo yo y tengo que contar cuántas ondas R encuentro en 30 cuadros grandes. Entonces, empiezo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta llegar a 30. Y, por ejemplo, aquí en este caso, en 30 cuadros puedo identificar 6 ondas R. Entonces, como yo identifiqué 6 ondas R en un espacio de 30 cuadros grandes, lo multiplico por 10. Entonces me da un total de 60 latidos por minuto aproximadamente. Ojo, este método es un método que se utiliza por lo general en emergencias, no se utiliza en pacientes que se encuentran hospitalizados o en algún servicio del hospital, porque esto es un ritmo cardíaco aproximado. Entonces, únicamente yo les recomiendo que esto lo utilicen
en la sala de emergencias o si el paciente se le ha sacado un electrocardiograma y me interesa de manera urgente saber cuánto tiene de frecuencia cardíaca. De lo contrario, mi mejor método para saber cuántos latidos está, valga la redundancia, latiendo el corazón por minuto, es auscultándolo con el estetoscopio en 60 segundos. Ahora, el ritmo. Lo que hemos visto es identificar la onda BR con la marca estándar, la frecuencia y ahora el ritmo. Ahora, hay algo que se conoce como ritmo sinusal. Este ritmo sinusal se caracteriza en que la onda P tiene que ir antes del complejo QRS. Luego, tiene que saber que el intervalo PR tiene que ser normal y constante, es decir, se tiene que ver de manera ordenada en todo el electrocardiograma. Tiene un valor de 0.12 a 0.20 segundos. La morfología de la onda P debe ser normal, es decir, tiene que estar positiva tanto en la derivación 1 como en la BF principalmente. El intervalo RR debe ser igual y si es irregular, como en el ejemplo que vimos acá, este se le conoce como un ritmo irregular. Y en este cuadro pequeño ustedes pueden ver que hay causas fisiológicas, es decir, hay causas que se consideran normales en el cuerpo y patológicas que estas se pueden ver en distintas enfermedades. Abreviándolo en otra forma, el ritmo sinusal es lo que nos permite describir el latido normal del corazón, evidenciándolo en el electrocardiograma tomando en cuenta estas características, en donde en condiciones normales o fisiológicas tenemos algo que se conoce como arritmia sinusal. La arritmia sinusal es una variación del nodo sinusal en el cual altera el ciclo cardíaco, es decir, que el nodo sinusal presenta una alteración que me da un ritmo irregular, sin embargo, este marcapaso, a pesar de que me está dando un ritmo irregular, me está generando relativamente la cantidad de latidos que se dan por minuto, es decir, de 60 a 100. En condiciones patológicas podemos encontrar la fibrilación auricular o ventricular, que en pocas palabras, una fibrilación consiste en una alteración del ritmo del corazón, en donde puede dominar el ritmo auricular sobre el ventricular o viceversa. Trastornos de conducción, como los bloqueos auriculoventriculares, extrasístoles supraventriculares o ventriculares, es decir, que se genera una contracción posterior a la contracción normal que ejerce el corazón, es decir, hay dos contracciones. Eso es lo que me da a entender. Entonces, si veo alteraciones en alguna de estas características, puedo decir que el ritmo es anormal. Y cuando vea eso, tengo que saber o tengo que ver, tanto con historia clínica, como les dije anteriormente, un buen examen físico y con el electrocardiograma en este caso, me puede tanto evidenciar con los dos primeros elementos y confirmar o sustentar mi diagnóstico que di con el electrocardiograma. Ahora, esta parte que se conoce como eje eléctrico medio. El eje eléctrico medio se utiliza algo que se conoce como un plano que se conoce como la rosa de los vientos. Sé que este paso es un poquito complicado, pero se lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla. Este se divide en tres pasos. El primer paso es buscar el QRS que sea más isodifásico en las derivaciones estándar. Es decir, que el voltaje R es igual al voltaje S, lo que les expliqué anteriormente. Que se encuentren tanto casi rectas y que la onda, tanto la positiva como la negativa que genera la R y la S, sean similares o casi iguales. Una vez encontrado esto, vamos a encontrar la perpendicular a esa derivación isodifásica, porque ya se tiene la dirección del eje y el ángulo que forma con las coordenadas de la rosa de los vientos.
En este caso, una perpendicular es una línea que cuando nosotros la dibujamos, nos tiene que formar un ángulo de 90 grados. Grábense eso que les acabo de decir, ya van a ver por qué. Y el último paso es observar los trazos de las derivaciones estándar que corresponden a los extremos de las perpendiculares que se encontraron antes, comparando los trazos con los correspondientes de su electrocardiograma. Y cuando se encuentre una mayor similitud, ese será su eje isoeléctrico. Aquí tenemos un ejemplo, en donde nosotros vamos a ver primero, buscar el QRS más isodifásico. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos que el que es más isodifásico es ABL. Entonces nosotros venimos e identificamos a ABL, que en este caso, en la rosa de los vientos, tiene un valor de menos 30 grados. Ahora, paso 2. Hay que encontrar la perpendicular a esa derivación isodifásica. Es decir, tengo que buscar, ya tengo mi primera línea, que es ABL, que es esta que está en rojo, y tengo que buscar su perpendicular. Es decir, la línea, o en este caso, una de estas derivaciones que me representa una cierta cantidad de grados, que me forme un ángulo recto o uno de 90 grados. Entonces, como ya busqué ABL, me voy para acá, me voy al centro del plano y me doy cuenta que me forma un ángulo de 90 grados aproximadamente del plano es la derivación 2. Entonces, como me forma un ángulo recto, en este caso, voy a decir, entonces vengo yo y después, perdón, cuando identifico cuál es mi perpendicular, me voy a la derivación 2. Entonces, una vez yéndome a la derivación 2, veo que esta onda que ven acá es positiva o es una deflexión positiva. Entonces, como tanto en este caso veo que la derivación 2 es positiva, vengo yo, como esta se encuentra positiva, tengo yo, y en el plano digo, bueno, como sé que ya encontré mi onda isodifásica, ya encontré la perpendicular, o ya formé mi línea perpendicular, que es la derivación 2, puedo decir que tanto ABL como la derivación 2 me están formando una onda positiva, como ven acá, puedo decir que mi eje isoeléctrico es de 60 grados hacia la izquierda. Perdón, es un eje normal. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si es un eje que se orienta al lado izquierdo o al lado derecho? Eso me lo va a determinar comparando, perdón, la derivación 1 y ABF. Es decir, si yo veo la derivación, una vez ya encontré, ¿verdad? Mi eje isoeléctrico es de 60 grados. Ahora tengo que ver si está a la derecha o está a la izquierda. Entonces, vengo yo y digo, si la derivación 1 hay una deflexión positiva en el complejo QRS y ABF está también en deflexión positiva, estoy diciendo que es un eje normal. El eje normal en este caso es de 0 grados a 90 grados. Entonces estamos bien. Ahora, si mi eje se desvía a la derecha, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que mi derivación 1 va a formar una deflexión positiva, es decir, esta onda va a apuntar hacia abajo, pero la derivación de ABF me va a apuntar la onda o el complejo QRS hacia arriba. Entonces ahí puedo decir que el eje se dirige hacia la derecha y a la izquierda sería al revés. Es decir, si la derivación 1 se encuentra, el complejo QRS, la derivación 1 se encuentra positiva y la derivación de ABF se encuentra negativa, o el complejo QRS está hacia abajo. ¿Y qué me puede decir esto? Bueno, tanto los grados como la orientación del eje me pueden decir que este paciente puede tener esta gran cantidad de patologías, pero la que muchos por lo general
o hemos visto o hemos escuchado son: si el eje se encuentra en el lado derecho, puedo sospechar que tiene una hipertrofia ventricular derecha, es decir, que el ventrículo derecho se ha agrandado más que el ventrículo izquierdo. Esto se puede considerar como anormal, en donde puedo sospechar que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Es decir, que el lado derecho del corazón está haciendo un esfuerzo anormal que no debería de hacer, porque normalmente sé que el ventrículo que genera más fuerza es el ventrículo izquierdo, porque este ventrículo es el encargado de enviar la sangre a todos los órganos, lo que se conoce como circulación sistémica, y el ventrículo derecho únicamente envía la sangre que no está oxigenada a los pulmones, lo que se conoce como circulación pulmonar o circulación menor. También pudo haber una alteración del eje hacia la derecha en el bloqueo de rama derecha. Es decir, que en la rama derecha hay una interferencia en la conducción eléctrica que hace que este impulso eléctrico no se dé de manera ordenada y hace que el lado derecho trabaje más de lo normal. Un hemibloqueo posterior izquierdo, es decir, que el lado izquierdo del corazón se encuentre bloqueado. ¿Por qué? Por una insuficiencia de la válvula mitral o de la válvula aórtica, puede ser que presente alguna lesión, algún infarto. La tetralogía de Fallot, que esta más que todo es una anomalía congénita que se ve más que todo en bebés, que se caracteriza por tener 4 alteraciones, que se conoce como 1, hipertrofia del ventrículo derecho; número 2, la perseverancia del foramen oval, que es el foramen o el agujero que comunica los dos ventrículos, que esto únicamente se ve de manera normal en recién nacidos cuando se encuentran en el vientre materno, y que este se cierra cuando sale del trabajo de parto. Y se encuentra también una comunicación interventricular, es decir, que los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, se comunican, que eso normalmente no debería de pasar. Y lo último, que se conoce como un acabalgamiento de la aorta, es decir, que en este caso la aorta no se encuentra del lado izquierdo, sino del lado derecho. Un enfisema corpulmonar, esto más que todo son problemas de causa respiratoria, es decir, que si yo veo alteraciones en el eje derecho, tengo que estar pensando que hay un problema en el lado derecho del corazón. Ahora, del lado izquierdo pasa lo mismo, pero en este caso puede haber un escenario diferente en cuanto a la hipertrofia ventricular izquierda. Nosotros sabemos que el ventrículo izquierdo se agranda cuando estamos, digamos, haciendo ejercicio. En aquellas personas que hacen actividad física de alta intensidad, el corazón se agranda. Entonces, estas personas pueden tener, de manera normal, entre comillas, un ligero aumento del tamaño de las células cardíacas del lado izquierdo por la demanda de sangre que le está exigiendo cada uno de los órganos y por la alta cantidad de oxígeno. Pero también se puede ver en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca izquierda, en donde el corazón primero pasa una etapa de hipertrofia, que es lo normal, pero cuando ya se termina de cubrir esa demanda de oxígeno, ya el corazón no aumenta de tamaño, es decir, se queda en un tamaño predeterminado. Pero cuando hay una alteración cardíaca o un problema en el corazón del lado izquierdo, el crecimiento se vuelve de manera normal, haciendo de que trabaje más el lado izquierdo de lo que normalmente tendría que trabajar. Entonces, esto puede desviar el eje en el lado izquierdo. El bloqueo de la rama izquierda es lo mismo, que en este caso sería un bloqueo de la rama izquierda de las de His, en donde la conductividad pues no se da de manera normal, y esto puede, digamos, de cierta forma afectar el lado izquierdo del corazón. Un bloqueo anterior izquierdo, es decir, la porción anterior del ventrículo izquierdo se encuentra obstruido. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, ahorita no recuerdo muy bien, pero voy a ver si les consigo la bibliografía de contra esa enfermedad. Y la cardiopatía hipertrófica, que es cuando el corazón crece de manera anormal en condiciones de reposo, ya sea por alguna alteración anatómica o fisiológica. Ahora, el quinto paso es identificar la onda P. La onda P representa la despolarización de la aurícula, tanto a la derecha como a la izquierda. Esta onda toma un tiempo de 0.8 a 0.11 segundos en aparecer, y se puede apreciar mejor tanto en la derivación 2 como en la derivación B1.
por los que les dije anteriormente. Y existen 3 tipos de onda, que estas ondas son patológicas. La onda P mitral o el crecimiento auricular izquierdo, la onda P pulmonar o crecimiento auricular derecho y la onda P invertida. Aquí tenemos una onda P normal, en donde, si ustedes se fijan, la onda P me registra la actividad únicamente auricular, pero si yo parto la onda P en 2, me puede registrar la mitad, en este caso, la mitad izquierda de la aurícula izquierda, y la parte derecha de la onda P me va a registrar la actividad de la aurícula derecha. Por eso, si ustedes se fijan, y lo que les dije anteriormente, que una vez el impulso inicia en el nodo sinauricular, existe un recorrido inicial de izquierda a derecha, que es lo normal, y por eso es que me forma una onda, esta onda que conocemos como onda P. Ahora, la primera normalidad es una P mitral, o lo que se conoce como un crecimiento auricular izquierdo. Uno de los criterios característicos es de que esta onda me va a dar una forma de M. ¿Por qué me da una forma de M? Porque la derivación, pues la onda P o la anchura de esta es mayor de 0.12 segundos y muestra muescas o puntos que me traten de asimilar una letra M. Y la distancia entre los dos picos que se forman debe ser mayor a 0.4 segundos. ¿Y qué me está indicando esto? Que la aurícula izquierda se agranda o está agrandada, y la duración que lleva al despolarizar la aurícula izquierda es comparativamente mayor que a la anchura derecha. Es decir, que la aurícula izquierda me está trabajando de más o está trabajando de una manera excesiva a comparación de la aurícula derecha. ¿Y en qué patologías lo puedo ver? Aquí lo tenemos en asma bronquial, enfisema, embolismo pulmonar, en donde hay un émbolo, que es una porción del trombo que se ha desprendido de una zona y va hacia otra, y que por lo general se va a arterias de calibre muy, pero muy delgado o de muy ancho, más que todo en los pulmones, y esto me causa un problema pulmonar. En la tetralogía de Fallot, un defecto septal atrial, es decir, un defecto a nivel del corazón, o estenosis de la válvula pulmonar. Luego tenemos la otra, que es la P pulmonar o el crecimiento auricular derecho. En este, el único criterio es que la onda P es puntiaguda y la amplitud es mayor de medio milímetro en la derivación 2. Aquí me está diciendo que el atrio derecho se agranda y las células producen mayor voltaje. Por lo tanto, la onda P es más alta y se pueden ver en estenosis mitral o en el estrechamiento de la válvula mitral, regurgitación mitral, es decir, que en este caso la sangre va de la aurícula izquierda al ventrículo derecho, esta no se va por completo, queda una porción o una cantidad mínima de sangre en la aurícula izquierda y otra parte en el ventrículo izquierdo. Entonces, eso es lo que sucede, que hay como un regreso de la sangre, ya que conocemos y sabemos que lo normal es cuando la aurícula izquierda pasa su sangre de la aurícula hacia el ventrículo, pasa su totalidad y la válvula mitral se cierra de manera que la sangre no regrese a la aurícula izquierda. Entonces, en la regurgitación mitral, esa sangre regresa. Y la estenosis aórtica, que es un estrechamiento de la válvula aórtica. Y aquí tenemos las dos ondas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la P mitral. Si ustedes se fijan, acá es esta, en donde me genera una muesca. Y también esta muesca me genera una letra M, más o menos. Y me está indicando que el lado izquierdo del corazón está trabajando de más que el lado derecho. A diferencia de una onda P pulmonar, en donde me forma un triángulo me forma un triángulo, y si ustedes se fijan que una onda P normal es, digamos, un semicírculo, no me forma un ángulo, sino un semicírculo, entonces acá el lado derecho está trabajando. Además, lo que me origina que la mitad izquierda del ventrículo derecho
está trabajando de más y genera una mayor cantidad de voltaje. Ahora el intervalo PR, como les mencioné, el intervalo PR en este caso es cuando, en este caso lo normal es de 0.2 a 0.20 segundos o equivalente a 3 a 5 milímetros, que eso equivale a 3 a 5 cuadritos pequeños. En este caso, ese es el intervalo normal. Ahora, si yo encuentro un intervalo PR corto, tiene que ser menor a 0.11 segundos o 3 milímetros. Esto lo voy a ver en la onda P retrógrada. La onda P retrógrada es una patología en donde básicamente hay una alteración en la conducción eléctrica, en donde la conducción eléctrica no es unidireccional, no va en una sola dirección, es decir, esta se va a distintas partes, no sigue una sola dirección, como les expliqué, que se da de manera normal. Y un intervalo PR largo se define cuando este intervalo es mayor a 0.20 segundos, o en este caso a 5 milímetros, que equivale a 5 cuadritos pequeños. Y esto se ve más que todo en aquellos pacientes que presentan un bloqueo auriculoventricular, que como les dije, en este caso hay un bloqueo auriculoventricular que prolonga más allá de lo normal la pequeña pausa que normalmente se da para el llenado ventricular. Y aquí tenemos las dos imágenes. En este caso tenemos un intervalo PR largo, en un bloqueo auricular de primer grado, en donde ven que el intervalo es más grande de lo normal, y la onda P retrógrada, en donde la onda P, si ustedes se fijan, además de dar lo que les expliqué, esto se va a manifestar que la onda P ya no es positiva, sino que me va a dar una reflexión negativa. O sea, en este caso la onda P se produce de manera invertida, como lo ven acá, encerrado en rojo. Y bueno, creo que esto ya sería lo último, la morfología del segmento QRS. Como les dije anteriormente, el segmento QRS me representa la despolarización de los ventrículos. Su duración normal es menor de 0.12 segundos. Esto me permite identificar la patología que muchos hemos escuchado, el infarto agudo del miocardio, o que actualmente se le conoce como una isquemia coronaria aguda. ¿Cuáles son los criterios en los cuales debo de sospechar que hay una alteración en el QRS? Número 1, que haya cambios en el segmento ST. Esto me va a indicar que hay una lesión del corazón. Si se encuentra negativa, es decir, si se encuentra en depresión o se encuentra muy debajo de la línea base, que por lo general debería de haber, se va a conocer como depresión o infranivel del segmento ST, en donde me va a dar una lesión por debajo del endocardio. Si se encuentra el lado contrario, es decir, por arriba, esta lesión se conoce de una lesión subepicárdica, es decir, la voy a encontrar en la área superficial del corazón o por encima del epicardio. Ahora, la onda T invertida me va a indicar una isquemia, es decir, que el tejido o una porción del corazón no está recibiendo la cantidad de sangre adecuada o no está recibiendo nada, que posteriormente me le puede dañar o destruir esa célula por completo, generándome un infarto. Eso se puede ver con una onda Q patológica. Ahora, la elevación del segmento ST más de 1 milímetro en la línea de base en las derivaciones estándar en cualquiera de las 6 y más de 2 milímetros en las derivaciones precordiales, en 2 derivaciones precordiales o más, que se ubican en la misma zona, es patológica. Es decir, por ejemplo, si en las derivaciones estándar veo derivación 1, derivación 2, ABF y ABL tienen una elevación más de 1 milímetro, eso es patológico. Si en las derivaciones precordiales, en P3, P4 y B5, las encuentro alteradas, en esa misma zona, me va a indicar que hay un problema patológico ahí. Para comprender las distintas ondas que me indican una normalidad en el segmento QRS, hay que conocer un poco acerca de la patología del infarto de miocardio, que esta, de manera general, de manera muy a grosso modo, tiene 3 fases.
la fase de isquemia, la fase de lesión y la fase de infarto. En donde la fase de isquemia, les dije anteriormente, en donde el tejido está privado de oxígeno y de nutrientes. La fase de lesión, en donde por esa privación de nutrientes inicia un metabolismo anaerobio, que como es un músculo, me va a generar ácido láctico, y ese ácido láctico, cuando aumenta, me va a generar una acidosis, para posteriormente, cuando no se ha resuelto la isquemia ni la lesión, me genera lo que se conoce como infarto. Es decir, aquí hay un aumento de los metabolitos nocivos generados por el metabolismo anaerobio que dañan a la célula, lo cual pueden ocasionar su muerte. Entonces, ¿qué voy a ver en la isquemia? En la isquemia se afecta el corazón en forma de cuña, es decir, se va a formar como un pequeño triángulo. El ápex ve hacia el epicardio, es decir, esta tiene como es decir, el ápex se dobla, por así decírselos, para poder explicárselos, y la base se dirige hacia el endocardio, como ustedes ven acá. O sea, es decir, esta área es más negativa que el tejido normal circundante, que conduce a una depresión del segmento ST, que es esta línea de acá, en donde se pueden visualizar ondas T invertidas, en donde yo voy a pensar que en esa región hay isquemia, indicando que la repolarización no se produce a lo largo de la vía normal. Es decir, una vez formado el complejo URS, se tiene que formar el intervalo ST, pero este intervalo no va a seguir la línea base, sino que esta se va a dar debajo de la línea base. Entonces, lo que les dije anteriormente, si se encuentra por arriba de la línea base, se va a conocer como una elevación o supranivel del ST, traduciéndose como una elevación subepicárdica, y si esta se deprime, se va a conocer como una lesión subendocárdica, como lo que vemos acá. Y si veo que ya el paciente presenta isquemia, la onda T va a estar invertida, es decir, me va a generar una onda o una deflexión negativa. Ahora con la lesión en esta zona no se despolariza por completo, sigue siendo más positivo que el tejido circulante que conduce a la elevación del segmento ST. Es decir, aquí lo que yo voy a ver es una elevación del segmento ST formándome una meseta, que es esta de acá. Y si hay isquemia, también voy a evidenciar lo que es la T invertida. Y por último, vamos a ver lo que es el infarto. En el complejo QRS, esto me va a indicar que hay tejido muerto, es decir, ya esas células de esa parte del corazón han muerto, ya no hay actividad cardíaca. Por lo tanto, no se genera ningún potencial de acción, se conoce como una zona neutra y actúa como una ventana miocárdica. Es decir, que si nosotros vemos que no se forma un complejo QRS normal o la meseta se prolonga más allá, como en la imagen que vemos acá, me está indicando que esta parte del corazón está muerto o está infartada, en donde el vector positivo de la otra pared, a medida que se aleja, el electrodo produce una onda Q patológica. Tenemos la onda Q, en donde si ustedes se fijan, esta va a ser más negativa o va a descender más de lo normal, y la formación del complejo resulta de la zona circundante a infarto y se manifiesta como una onda de lesión, que es esta, o isquemia, que es la T invertida. Bueno, eso sería todo. De verdad, muchas gracias. Yo sé que este tema es muy largo, sé que es un tema muy complicado. Espero que les haya ayudado. Si tienen alguna duda, pueden hacerla en el chat y se la voy a tratar de responder de la mejor manera.